De la diapositiva. Sí, Sí, profe, se doctor, ve. se ve bien. Bueno, vamos a empezar entonces el diagnóstico, evaluación del paciente y plan de tratamiento. Es el primer teórico de clínica operatoria dental. Bueno, acá está mi nombre porque resulta que por ahí no saben el nombre del profesor que está a cargo del área disciplinar, clínica operatoria dental. Estoy no solamente para sus inquietudes, para dar clases teóricas, evaluaciones parciales, evaluaciones finales, sino también para cualquier cosa que me quieran consultar sobre la materia. Estoy, como les dije, en el hospital odontológico todos los días y el día jueves sí me van a encontrar en el área de las clínicas y de los salones del sector clínica porque es nuestro día de clases. Así que nos vamos a empezar, entonces vamos a iniciar, vamos a dar conceptos. Quiero que siempre que estudien operatoria dental, lo estudien. Profe, se le Si cortó ese la... tema lo tuviera. Hola. Profe, se le cortó el audio. No, cachito. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola. pues se escucha. Bueno, seguimos entonces. Bueno, entonces los objetivos trazados para este tema es comprender la importancia del diagnóstico integral, porque lo ideal es no solamente observar lesiones de caries, sino también aprender a diagnosticar, y diagnosticar va más allá de la simple detección o la observación de una lesión, ¿sí? Aprender a evaluar al paciente de manera sistemática. ¿Por qué? Porque justamente al hacer un diagnóstico integral no solamente del estado bucal, también vamos a observar a nuestro paciente desde que entra a la clínica, se sienta con nosotros, vamos a ver cómo camina, cómo se expresa, qué color es su piel. O sea, es una evaluación integral, también de acuerdo a la edad del paciente, para ver si tiene algunas alteraciones en forma sistémica o general. Y en base a el tercer objetivo, un tratamiento racional y secuencial. La idea es que ustedes siempre sigan un orden, trabajar en un orden para que ustedes puedan hacer bien las cosas. Bueno, entonces de repente le pongo diapositiva, la idea era dar un teórico presencial, pero bueno, yo no los quise hacer venir simplemente por una hora el día de hoy, entonces decidimos dar esta clase virtual. Quería dialogar con ustedes para estas imágenes a ver qué observan. ¿Qué observan? Esta boca superior, si nosotros empezamos a mirar, vamos a mirar cómo se encuentran las encías, si hay presencia de lesiones de caries, si hay tártaro dental. Vemos esta dentaria que le falta material, no sabemos porque no se ve desde el pico oclusal, que le falta, ¿no es cierto?, tejido en oclusal y en lingual. Vemos que no están alineadas las piezas dentarias, o sea, no siguen un arco.
podemos decir, esta pieza hasta pareciera un diente temporal, ¿sí? Entonces, esa es la observación que ustedes tienen que aprender y es un entrenamiento. Cuando cursan, la mayoría lo que hacen es buscar a la pieza dentaria. Supongamos que hicimos 5 piezas dentarias, van a trabajar en el sector posterior y van a la lesión. Hay que aprender a mirar un todo. Le faltan piezas dentarias, no le faltan, cómo es su relación con el antagonista, involucra al sector de estética, el sector anterior o el sector posterior. Fíjese esta otra boca, lesiones de caries en el sector gingival, muy en relación a las encías, ¿sí? Tenemos caries inclusive de color marrón, de un color marrón oscuro que me está indicando una lesión detenida, ¿sí? En el sector, todo el sector cervical, ¿sí? Fíjense esta otra boca. Acá tenemos, por ejemplo, no tampoco se observa bien, pero vemos los molares que se encuentran con una coloración, ¿sí? Entonces venimos a hacernos esta pregunta. ¿Se puede restaurar correctamente un diente si no se evalúa la oclusión, la inflamación gingival y el riesgo de caries del paciente? ¿Qué les parecería a ustedes? Por supuesto que, bueno, las preguntas vamos a dejarlas para cuando terminemos, pero de poder restaurar, se puede restaurar. El tema es que iremos al fracaso. Con piezas dentarias sucias, placa bacteriana, con tártaro, con inflamación de las encías, es imposible que tengamos éxito. Vamos a poder restaurar, pero si las encías sangran, esa adhesión no va a ser la correcta, se va a tener la resina. Por eso es importante esto último, el riesgo de caries del paciente. Hay un tema muy importante que ustedes dan en la preventiva, donde se habla de personalización del paciente. Esa personalización del paciente me va a indicar el riesgo que tenga este paciente, no solamente de caries, sino también de inflamación gingival. De acuerdo a ese riesgo, también va a variar mi plan de tratamiento. No va a ser lo mismo aquellos pacientes que tengan 1 o 2 lesiones de caries y con una buena higiene bucal que un paciente que presenta caries abiertas, manchas blancas, inflamación de las encías, sarro. Va a ser diferente el plan de tratamiento a seguir. Entonces vamos a tener en cuenta el tipo de diagnóstico clínico, es decir, si lo clínico es sinónimo de observación. Por eso nosotros hablamos en clínica operatoria dental, es clínico es lo que yo estoy observando en la boca de mi paciente. Radiográfico que va a corroborar el examen clínico, ¿sí? Va a corroborar, es decir, yo puedo determinar la profundidad clínicamente, su relación con la cámara pulpar, o si tiene alguna manifestación a nivel pulpar de esa pieza dentaria. No voy a poder ver un ensanchamiento periodontal o un proceso de una radiografía. Por supuesto que nosotros antes teníamos a todos los alumnos una radiografía panorámica, pero si nosotros vemos el estado general de ese paciente, donde vemos lesiones pequeñas, donde no hay compromiso pulpar aparente, no hay síntomas de dolor, el paciente no dice que tuvo dolor, igual no lo vamos a irradiar, digamos, por irradiar la radiografía, vamos a tomarlas en la medida en que sea necesario. Si vemos una boca que presenta múltiples lesiones, restos radiculares,
caries profundas con compromiso pulpar, y bueno, indiquemos una radiografía panorámica que me va a dar, como su nombre lo indica, un panorama de toda la boca. También funcional, esto es importante, a grandes rasgos podemos decir, el sector posterior presenta piezas dentarias, importante para la masticación. Sector anterior, importante para la estética, para la fonética. La importancia oclusal que tenga esas piezas dentarias. Generalmente el paciente viene a arreglarse el sector anterior, no importándole el sector posterior. Y resulta que le hacemos una restauración en el sector anterior, generalmente una restauración del ángulo y fractura. Que de forma funcional, esas dentarias, trabajando el sector posterior y el sector anterior. ¿Por qué? Porque puede involucrar hasta incluso un premolar de acuerdo. Se escucha medio cortado por ahí. Bueno, voy más despacio. Diagnóstico estético cuando, por ejemplo, las piezas dentarias involucran, ¿no es cierto?, al abrir la boca al paciente, al sonreír, puede llegar a observarse la cara mesial, por ejemplo, de un 24, de un 14, incluso de un 15. Entonces, no solamente el sector anterior me va a determinar ese diagnóstico estético. Y el diagnóstico integral, vuelvo a repetir, es todo lo que voy a ver en la boca de mi paciente. Tanto los tejidos duros como los tejidos blandos. Entonces, vamos a definir con todo lo que hablamos qué es el diagnóstico. Yo les pido por favor que cuando ustedes rindan un examen final, tengan en cuenta los conceptos, porque es muy importante que ustedes se expresen sabiendo primero de qué estamos hablando. El diagnóstico es el proceso de identificación de una enfermedad o condición de la interpretación de signos, síntomas y estudios complementarios. Fíjense la definición, las partes que tiene esta definición. Es el proceso de identificación, es decir, de la observación clínica que he visto, pero en función a la interpretación de los signos, síntomas y estudios complementarios. Es decir, que al diagnóstico vamos a llegar una vez que analizamos lo que observamos en relación a todos los estudios complementarios que hicimos, ya sea una radiografía, no sé, un examen de laboratorio. Todo eso debemos analizar lo que nos cuenta el paciente, sentarnos y preguntarle con qué te dolió, con cosas frías, con cosas calientes, ante qué estímulos apareció el dolor o desapareció el dolor. ¿A qué zona se irradia ese dolor? Es muy importante. ¿Vamos? Entonces, a ese conjunto de maniobras que hacemos llamamos diagnóstico. No es solamente identificar a la lesión. ¿Vamos? Un diagnóstico son el o los resultados que se arrojan de un estudio, evaluación, análisis sobre determinado ámbito u objeto. ¿Qué propósito? Eficacia de un cuerpo, estado o sistema. Y proceder a realizar una acción o tratamiento. Fíjense cómo está todo relacionado. El diagnóstico donde yo observo, analizo en base a los estudios solicitados, el estado en que se encuentra justamente esa dentaria en nuestro caso, o ese paciente, si hacemos un diagnóstico integral, y de eso hacer el plan de tratamiento. Acá tenemos una definición
de doctores donde dice que el diagnóstico es la conclusión diferenciada que define el estado del proceso, salud, enfermedad, atención y las etapas en la historia natural, entre estas la preparación en un individuo o en una comunidad. Entonces, la definición de estos como para que tengan también conocimiento en cuanto a qué dicen otros autores. ¿Estamos? Entonces, lo que es diagnóstico y detección. Diagnóstico, se suman todos los datos disponibles, se suman todos los signos y síntomas que permiten arribar a la identificación de la existencia pasada o presente de la enfermedad de caries. Es decir, nos sentamos, miramos, observamos, analizamos, preguntamos al paciente cuándo identificó esa lesión de caries. Generalmente el paciente ya identifica cuando la pieza dentaria presenta una cavidad o presenta alguna sintomatología. Antes no la detecta. Y cuando hablamos de detección de la lesión, se determina si la enfermedad está presente o no. Comprende el reconocimiento registro tradicional por medios visuales físicos de cambio de esmalte, dentina y o cemento, con la seguridad de que han sido causados por el proceso de caries. Y es algo muy importante. Siempre tenemos que tener presente el estado normal de las piezas dentarias, el estado normal del tejido gingival, porque si no sabemos la coloración normal de este tejido, difícilmente lo podamos detectar como algo anormal y presencia de una afección o de una infección. Entonces es importante que vayamos, que recordemos cuando vimos anatomía, cuando vimos histología, lo que vieron en las preventivas, de qué color es el tejido gingival en un estado normal, qué aspecto presenta, qué características presenta. Eso es sumamente importante. ¿Estamos? Lo mismo el color del esmalte. ¿Quién le da la coloración a la pieza dentaria, el esmalte o la dentina? El cemento, cómo se observa. Eso es clínica, pero tener en cuenta el estado normal y ver esas desviaciones para identificar a la lesión. Y dentro de los métodos más antiguos tenemos el método visual, que es el más utilizado, con el espejo. Se observa siempre con un aislamiento relativo. El aislamiento relativo seca las piezas dentarias. También es muy importante que esté estos requisitos que dice acá abajo la diapositiva, que la pieza esté limpia. Acostúmbrense siempre que el paciente cuando se sienta en el sillón odontológico dentro de las clínicas, vayan a hacerle un buche antiséptico primero. Con eso reducimos bastante la flora microbiana, o por lo menos la modificamos, y hagan una profilaxis. Tengan preparado siempre su micromotor, su contraángulo con una brochita, y le hacemos un cepillado mecánico, ya sea con piedra pómez y agua, o con una pasta que tenga para limpieza. Eso no hay problema. Lavan, secan bien, hacen el aislamiento absoluto. El espejo, pueden mirarlo en forma directa o indirecta a través del espejo. Secan bien la pieza dentaria y esa es la manera correcta de ustedes poder observar. Y fíjense, justamente esta imagen es la que por ahí tiene dudas. ¿Será un surco con caries? ¿Será un surco remineralizado? ¿Qué será? Y en función de eso veré qué hago. Bueno, eso por ejemplo vamos a tener en cuenta el estado general de las demás dentarias.
presenta múltiples caries, es un paciente de alto riesgo o de bajo riesgo o de mediano riesgo. Y en función de eso, veré el plan de tratamiento a seguir. Veré si esa pieza dentaria puedo tocar o no. Durante la visita, ya sea inicial, de urgencia, de repetición, de la evaluación o de seguimiento, es necesario considerar 3 aspectos preliminares. Revisión del estado general o sistémico. Esto es muy importante que ustedes entren en la vida de este paciente con mucho respeto, en la biografía del paciente en cuanto al bagaje de enfermedades que pueda tener. Si es un paciente ya adulto mayor, seguramente puede tener algunos problemas. Presión alta, presión baja, diabetes, anemia. Ver el estado general del paciente. Muchas veces el paciente tiene alguna enfermedad y no la sabe tampoco, pero es importante que se sienten y que sepan preguntarle, porque es entrar en la vida del paciente. Entonces, ser muy cautelosos con su historia clínica y saber hacer esas preguntas para no incomodar a nuestro paciente. En función de esta parte de la revisión del estado general, es lo que a nosotros nos da el pasaporte para que podamos hacer lo demás en odontología. La evaluación y el diagnóstico la podemos hacer. La intervención es lo que nos va a limitar el estado general del paciente, de acuerdo a la anestesia que vamos a usar, si es un paciente anticoagulado, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que tratar, o necesitamos una profilaxis antibiótica antes. Todo esto va a determinar el estado general del paciente. Si este paciente tiene este tipo de problemas, lo que nosotros necesitamos es una autorización de su médico de cabecera, pero no una autorización, y acostúmbrense ya desde ahora, no es una autorización por WhatsApp, ni es una autorización que le hacemos llamando al profesional que lo atiende. El paciente tendrá que ir a la consulta con su médico y hacerlo por escrito, y traerlo por escrito a ustedes para adosar a su historia clínica. De esa manera, ustedes se resguardan del estado general del paciente, porque el médico indicó de que no habría problema de usar algún tipo de anestesia, por ejemplo, o de algún tipo de medicación. Bueno, pasamos luego a la exploración y al diagnóstico. Entonces, esa historia clínica generalmente va a consistir en estos 3 primeros pasos, donde damos los datos del paciente, que ustedes ya saben de rutina, ¿no es cierto? El apellido, el nombre, completen todo, pongan todos sus nombres, el DNI, si tiene 2 apellidos, si tiene 2 nombres, tiene 3 nombres, pongan absolutamente todo, que sea la historia clínica lo más completa posible. Y ya les aclaro que nosotros en operatoria pedimos que completen la historia clínica en todo momento, y somos muy exigentes en esa primera parte de los datos del paciente. Los motivos de consulta generalmente son por una urgencia, que puede ser dolor, puede ser por una fractura de una pieza dentaria. También debemos tener en cuenta ese motivo de consulta, de lo que el paciente viene a relatarnos. Vamos a poder seguir con nuestra historia clínica completa, que nos lleva su tiempo, o salvar la urgencia con algunas preguntitas rápidas, y si está con dolor, poder, en base a esas preguntas, poder tratarlo en el momento. Volvemos a la historia sistémica, que es muy importante, como les dije recién, ver el estado general del paciente, si presenta alguna enfermedad que nos limite a seguir con el tratamiento. Entonces, la historia médica y odontológica, fíjense el orden que ponemos: historia médica y odontológica, porque si la médica nos pone límites de acuerdo a los problemas sistémicos que tenga el paciente,
no vamos a poder seguir con nuestra odontología. Posibilita relatos de interés del paciente, los antecedentes, las enfermedades, qué medicamentos toma, que nos ayudarán a establecer el riesgo sistémico en relación con el riesgo bucal y viceversa. La idea los experiencias anteriores y los de atención. Si la asistencia fue por una urgencia o regular dentro de un programa. Se van a encontrar, y a ustedes mismos le habrán pasado como experiencia, que todos tenemos un odontólogo. ¿Por qué? Porque justamente en la cavidad bucal hay múltiples terminaciones nerviosas de todo tipo, donde es un lugar muy sensible, entonces debemos siempre tener en cuenta. A veces sin querer nos quemamos con el agua caliente del mate, o nos lastimamos con una galletita, le lastimamos la encía, con la cerda del cepillo, y duele un montón. Entonces siempre tenemos miedo al odontólogo, tenemos una mala experiencia, no pretendan que todos los pacientes sean colaboradores y que vengan con una motivación. Eso lo tienen que lograr ustedes, y se logra con la confianza que esa persona pueda depositar en ustedes. Entonces, es importante esa experiencia previa. Por eso nosotros hacemos también mucho hincapié a qué tipo de paciente van a traer. ¿Qué tipo de paciente? ¿Cómo es el paciente? ¿Es colaborador? Porque imagínense que ustedes empiezan a hacer sus prácticas en anestesia, bueno, hicieron algo en cirugía, pero empiezan a hacer el aislamiento absoluto, que hicieron muy poquito en las preventivas o practicaron muy poquito en la preclínica de operatoria. Entonces, todas esas cosas tenemos que tener en cuenta al momento de traer el paciente. Entonces, lo que yo le aconsejo es que conversen con esas personas que van a venir a la clínica y que van a estar 2 o 3 horas sentados en el sillón haciendo todas las maniobras que ustedes necesitan hacer para hacer esta operación. Eso es muy importante, y eso va a estar condicionado de acuerdo a la experiencia que tenga este paciente previa con el odontólogo. Muy bien. Ahora, en esta diapositiva, vamos a marcar la asistencia. Tomen captura, hagan su asistencia. Hay una docente que va a registrar la asistencia de ustedes al teórico. Le dejo unos minutitos y en función de eso seguimos dentro de un ratito. Bueno, seguimos. Fíjense, este cuadro muy importante, es un cuadro viejo que lo pueden encontrar en alguna historia clínica, pero que sirve como para seguir una secuencia, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Sí? Profesor, disculpe, ¿sí? El QR no anda, pide acceso. ¿Pide acceso? Ahí espera que comunico a la docente, seguramente ella le va. Esperen un momentito. Tranquilos, chicos, seguimos. A ella le comuniqué a la docente, ¿sí? De todas maneras, yo estoy a la cantidad de... Entonces, seguimos con nuestro cuadro donde fíjense la secuencia. Acá
en realidad tenemos que invertir. Esto sería el 1 y este sería el 2. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de examen clínico, de tejidos blandos y de tejidos duros. Y después hablamos de un examen radiográfico porque es un estudio complementario. Entonces, esta diapositiva aclara que primero es el examen clínico y segundo es el examen radiográfico. Primero observo lo que tiene la pieza dentaria, los dientes vecinos, vemos la evaluación de tratamientos anteriores, alguna patológica, algún desgaste, alguna abrasión, alguna fracción que después te van pidiendo teórico por teórico, las lesiones que se pueden presentar en las piezas dentarias, mirar los tejidos blandos, hacer inspección, palpación, examen periodontal, profilaxis. Entonces, y por último, hacemos el examen extraoral e intraoral. Ahora ya vamos a ir viendo también en esta otra diapositiva, donde el examen radiográfico hacemos el extraoral, la radiografía panorámica. Esta radiografía panorámica, acá en la facultad, el docente a cargo de su grupo, de su comisión, le hace un pedido de panorámica o vienen y me piden a mí y hacemos el pedido y pueden hacerlo en el servicio de diagnóstico por imágenes. Esto sería, como vimos al principio, en casos donde queremos saber todo el estado general del paciente porque vemos múltiples lesiones. ¿Estamos? Entonces, y uno, lo que sí hay, digamos, cuando hacemos este tipo de radiografía, la desventaja que tiene es que no es acá me está diciendo la doctora. Entonces, seguimos. La panorámica, la desventaja que tiene es que, como su nombre lo indica, es un panorama general, pero no va a tener una nitidez exacta de la pieza dentaria que nosotros queremos ver, a veces una caries proximal, supongamos, ¿sí? En cambio, bueno, en ese caso, mejor dicho, vamos a tomar una radiografía periapical de esa pieza dentaria que está en duda. Acá dice la doctora que cuando abren el QR, leen, se le abre una página que dice continuar y le aparece el botón continuar que tienen que arrastrarlo y registrar el formulario. Fíjense si pueden, chicos. Profe, a la ¿No hora se de puede poner de darle vuelta el la QR, por favor? acceso. Sí, profe, pero parece como solicitar Hola, acceso. chicos, ¿me pueden esperar un segundo porque me llama la decana? Por favor, discúlpenme, pero justo me llama. 2 segunditos.
Hola, ¿están? Hola, hola. Chicos. Sí, doctor. Perfecto. Discúlpenme, pero justo me tenían que entregar un papel sobre mi cargo. Ahora sí soy legalmente profesor titular con la dedicación exclusiva, porque había rendido el año pasado, pero como un cargo simple. Entonces tuve que trasladar mi dedicación, que son las 40 horas, y recién me entregaron la resolución y la posesión del cargo. Toda la mañana esperé y justo ahora me llamaron. Bueno, seguimos. Estábamos entonces con los estudios complementarios radiográficos. Gracias, muchas gracias. Vamos por más. El examen clínico, para practicarlo en forma adecuada, el observador precisa 3 cosas: buena luz, paciente en la posición adecuada, atención permanente y concentrada. Es decir, que esto pareciera una tontera, una soncera, porque uno dice, esto me viene a dar el doctor, y ustedes saben que muchas veces no prestamos atención a estas cosas y hacemos un mal diagnóstico. Es muy importante estas 3 cosas y que las piezas dentarias se encuentren limpias y secas, o si no, difícilmente podemos trabajar correctamente y ver las lesiones de caries. En cuanto a los tejidos blandos, inspección, palpación, examen periodontal, muy importante. Y en los tejidos dentarios, como les dije, lo primero que debemos hacer es la profilaxis, ver el tipo y el estado de los tratamientos, identificación de alteraciones patológicas, el examen oclusal, el registro de la oclusión, que esto es sumamente importante en nuestra disciplina, que esto lo van a ver cuando veamos los protocolos de preparación y restauración de las piezas dentarias, porque hacemos un control previo, y fíjense que estaba dentro del diagnóstico que hacemos, la oclusión. Es muy importante que tengamos en cuenta los topes de oclusión, cómo se contacta esa pieza dentaria con el antagonista, porque en función de eso va a ver si nuestra restauración sigue en boca o se desprende o se fractura en la intersección entre la unión de la pieza dentaria y nuestra restauración. Entonces es sumamente importante que eso podamos ver. Y en cuanto al estado y a los tratamientos anteriores, muchas veces se evalúa, muchas veces no siempre, debe evaluarse la higiene del paciente, si son lesiones, si presentan nuevas lesiones de carie, y en función de eso yo digo, levanto esta restauración y la hago de nuevo, o no, es un paciente colaborador, tiene buena higiene y solamente tiene una manchita en esa resina que le hice hace 2 años. Entonces elimino la mancha, pulo la restauración y listo. Pero si el paciente no se cepilla los dientes, presentan nuevas lesiones y bueno, lo más probable es que tengamos que levantar porque va a haber filtración con seguridad. ¿Estamos? Registro del odontograma. Esto le van a perseguir los docentes, ya les aviso, porque esto es fundamental para nosotros. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Y tengan en cuenta el sistema de doble dígito. El primer número me va a indicar el cuadrante y el segundo número la pieza de ese cuadrante. Y a su vez, cuando hacen el odontograma, tengan en cuenta que el sector posterior presenta 5 superficies: oclusal, mesial, distal, vestibular, lingual. Y fíjense la importancia que tiene esto, y en el sector anterior va a ser el borde incisal. Fíjense la importancia, vuelvo a repetir, a lo mejor parece una soncera, pero es muy importante porque a veces vienen los reclamos cuando nosotros, por ejemplo, hicimos la cara mesial de una pieza dentaria número 6 y resulta que hicimos la restauración y hay otra lesión de carie en distal del 5 y el paciente viene a reclamar.
Entonces es importante hasta para el factor económico de ustedes, porque fíjense que hay profesionales que cobran por cara, por la superficie que yo voy a restaurar, y hay profesionales que cobran por pieza dentaria. Eso ya va a depender del criterio de ustedes cuando empiecen a trabajar. Entonces, es sumamente importante que tengamos en cuenta estas situaciones de ver cada superficie y ubicarse en la boca del paciente. Esto lo están viendo desde primer año de odontología, pero siguen, se reciben y siguen sin saber las superficies afectadas, cuál es mesial, cuál es distal. Entonces practiquen, por favor, porque es fundamental. El diagnóstico pulpar, y acá tenemos que tener en cuenta dos situaciones. El pulpa, del tejido pulpar, porque hay una línea divisoria entre lo que va a ser operatoria dental y lo que va a ser endodoncia. Y esa límite, ¿no es cierto?, lo va a determinar justamente este diagnóstico. Decíamos que el diagnóstico era todos los factores, el análisis de todo lo que nosotros veníamos viendo, clínica, radiográficamente. Vemos Se le cortó, profe. No se le escucha, profe. No, profe. No, no se escucha, profe. hola, ¿ahí me escuchan? Sí, doc. Sí. Hola. Sí, ahí se lo escucha, profe. Suena mal. ¿Me escuchan, Sí, profe, se le chicos? escucha. No, se escucha.
Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí, profe, le escuchamos. Que ahí Pero se le escucha. perfecto, seguimos todos. Ah, bueno, estábamos acá. Gracias, Carlito. Eh, Perdón, todas las interrupciones. Estoy con una computadora bastante viejita también acá en la oficina del hospital. Bueno, estábamos con el diagnóstico pulpar diciendo que, Profe, no se sí, le ve la diaconía a usted. ah, 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 ah. Uy, uy, uy. Espera un cachito. Esperen que no me da la opción acá. Ahí, ¿se ve la pantalla? ¿La diapositiva? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Ah, perfecto, 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 perfecto. Esperen que ustedes me quieran ver a mí también. ¿Ahora? Oh, no. Ahí, chicos, ¿me ven? No. Fíjate, bueno, le puedo activar ahora la pantalla. Pude compartir, pero no le pude, porque salió todo. Chicos, ¿me ven? Sí, Hola, doctor. hola. ¿Estamos? ¿Me ven? Sí, ¿Y ven profe. el material? ¿Ven el material? Sí, profe. Bueno, listo, perfecto. Entonces estábamos con el diagnóstico pulpar, que hasta una hiperemia pulpar, que es un estado preinflamatorio de la pulpa, nosotros podemos tratar en operatoria. Si es un dolor, digamos, irradiado, pulsátil, un dolor muy fuerte, ya seguramente va a endodoncia. No vamos a poder hacer una protección pulpar y hacer una restauración, sino primero se tendrá que hacer la endodoncia. Entonces eso tenemos que tener en cuenta siempre. ¿Y cómo vamos a tener en cuenta? Justamente haciendo.
Entiendo, la sintomatología subjetiva, que es lo que el paciente relata con respecto a lo que le duele o qué cosa que le provoca dolor. ¿Mm? Toma un helado, toma naranjas, toma cosas calientes y presenta dolor. Generalmente, la anemia pulpar va a ser con dolores de solamente 15 segundos. Es decir, ante ese estímulo dura 10 a 15 segundos y desaparece. ¿Mm? Entonces, en esos casos, podemos hablar de una hiperemia pulpar. Pasa ese tiempo y ya estaríamos dentro de una inflamación Profe, pulpar de forma reversible. Hola, ¿sí? profe, capaz que si apaga su cámara se le escucha mejor porque se escucha todo cortado. Bueno, 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 aguántame. Ahí creo que saqué. Bueno, seguimos. Entonces, los antecedentes del caso, cómo y cuándo empezó la sintomatología, ante qué estímulo responde y con cuál se exacerba ese dolor. ¿Mm? ¿Qué manifestaciones tiene ese dolor? Se le pregunta si el dolor fue espontáneo, o sea, apareció solo o fue provocado ante un estímulo. ¿Qué duración tiene? Si es localizado, si es irradiado, si es leve, intenso, sordo, pulsátil, diurno, nocturno, ante qué estímulo. Todo lo que más o menos yo ya les fui diciendo de a poco. Todo eso hace al diagnóstico. Por supuesto que esto también es un contenido que se comparte con endodoncia, así que lo van a volver a ver y seguramente tendrán otras clasificaciones con la doctora que también van a interpretarla de la misma manera. Después vamos a tener las distintas pruebas. Estas suelen ser preguntas que nosotros le hacemos en los exámenes finales. Si el paciente viene con dolor e indica la pieza dentaria que le está doliendo, ¿les parece a ustedes que tendríamos igual que hacer este tipo de pruebas? Y no, porque si el paciente ya viene con dolor y le está indicando cuál es la pieza, ¿para qué hacer una prueba? Lo vamos a realizar siempre y cuando tengamos dudas. El paciente relata que le duele toda una zona, pero no localiza la pieza dentaria. ¿Se entiende? Entonces, en esos casos vamos a hacer las distintas pruebas de percusión, térmicas de frío o calor, las de electrodiagnóstico, fresado de la cavidad y de la anestesia. Percusión, como ustedes bien lo saben, va a haber una percusión vertical, donde el que reacciona va a ser el periodonto, es decir, va a haber una periodontitis o un proceso periapical. Y si es en forma horizontal, sí va a ser la pulpa la que está reaccionando. Pruebas de frío o calor, podemos utilizar estas barritas de gutapercha o anestubos congelados, en el caso del frío o del calor, y ver qué zona, qué pieza dentaria está doliendo. Generalmente usamos la zona cervical porque es la zona donde menor esmalte tenemos, entonces tratamos de utilizar en esa zona. El electrodiagnóstico generalmente no se usa, hay que tener mucho cuidado si el paciente tiene o no marcapaso, hay que tener mucho cuidado con eso. Fresado de la cavidad es simple, es colocar sobre la dentina, ¿no es cierto?, que se encuentra cariada y tenemos duda, hacer el fresado de la cavidad sin anestesia, es decir, hacer un pasaje de esa fresa a ver si el paciente presenta o no alguna sintomatología. Y la de la anestesia sería en el caso de que tengamos dudas si es del maxilar superior o del maxilar inferior, la pieza dentaria. El paciente relata que le duele la mitad de la cara, pero no puede localizar si es superior o inferior. Y en algunos casos preguntamos a este paciente si ese dolor se irradia hacia el oído, que nos estaría indicando que la pieza dentaria sería
del maxilar inferior, o bien le duele la cabeza, va hacia la 100, entonces nos estaría indicando que sería una pieza dentaria del maxilar superior. Bueno, todo esto lo que hablamos anteriormente era sobre el diagnóstico, para luego pasar al tercer objetivo, que sería el plan de tratamiento. El plan de tratamiento consiste en una serie de actuaciones cuidadosamente programadas y dirigidas a suprimir o controlar los factores etiológicos, a reparar los daños existentes y a crear un entorno funcional capaz de ser mantenido. Esa es la idea, seguir un orden, seguir una secuencia, tener en cuenta todo lo que vimos anteriormente en función de ese diagnóstico, ir paso a paso en ese plan de tratamiento. Un buen plan de tratamiento se hace con una meticulosa valoración del paciente, que fue lo que primero hablamos allá en una de las primeras diapositivas, la personalización del paciente de acuerdo al riesgo de caries. Dice, con la pericia del odontólogo, es decir, con todo lo que observa ese odontólogo, con el conocimiento de las indicaciones y contraindicaciones, y con la previsión de la respuesta del paciente al tratamiento. Es decir, que yo les digo, este plan de tratamiento lo elaboramos junto con el paciente, así como la historia clínica lo vamos elaborando con la intervención de nuestro paciente, porque continuamente estamos haciendo preguntas. Este plan de tratamiento es fundamental para conducir al paciente a través de diferentes etapas que lo llevarán a recuperar la salud, mejorar su estética, optimizar el funcionamiento de su aparato masticatorio y prevenir futuras lesiones. Es decir, lo que nosotros queremos lograr es devolverle la salud del paciente, hacer controles periódicos, el mantenimiento mediante la recitación de ese paciente y que eso se mantenga en el tiempo. Esa es la idea. Entonces, quiero que esto tengan en cuenta, porque en operatoria nosotros dividimos, ¿no es cierto?, a ese plan de tratamiento en una etapa preoperatoria, donde se realizan las derivaciones por orden de prioridad. Así, primero es tratar. Estas derivaciones se tratan de urgencia, es prioridad controlar el dolor que lo aqueja en esta consulta, así como decíamos en la elaboración de la historia clínica. Si tenemos extracciones pendientes, deben hacerse primero las extracciones, hablando por supuesto de un plan integral de la boca de ese paciente. Es decir, necesita extracciones, no podemos traer piezas dentarias, restos radiculares en un paciente donde nosotros estamos por hacer restauraciones y encima estéticas. Tenemos que tratar de que sea una boca limpia, ¿sí? Si necesita endodoncia, y bueno, se harán las endodoncias anteriormente, por eso están todos en una etapa preoperatoria, todo lo que sea endodoncia, es decir, de tartraje, alguna remodelación de la parte cirugía gingival, todo eso lo vamos a hacer antes, en mi etapa preoperatoria, ¿estamos? Y en mi etapa postoperatoria, es decir, después de la operación, en esta línea acá, después de la periodoncia, que son todas las derivaciones, acá hacemos las operatorias. Ese va a ser el tiempo en que nosotros vamos a hacer las operatorias. Hacemos todas nuestras restauraciones y podemos derivar al paciente para hacerse una ortodoncia si lo requiere o una prótesis. Eso es muy importante. El año que viene van a cursar prótesis. Es importante que ustedes sepan de que la boca debe estar en perfectas condiciones en cuanto a todo lo que necesite ser restaurado y todas las disciplinas que dijimos anteriormente. Y dentro de la etapa preoperatoria, acá en planteamiento preoperatoria, están también las inactivaciones de caries que ustedes van a hacer en operatoria. Si ustedes miran el reglamento, miran el programa, van a ver que dice que hagan inactivaciones de caries. Y dice
si el caso lo indica, si es necesario hacer esas inactivaciones de caries, si el paciente lo presenta, porque respetamos que en las preventivas ustedes hicieron activaciones, pero la verdad le vendría muy bien que puedan hacer también este año. ¿Qué es la inactivación de caries? Otro contenido del programa es la reducción de la flora bacteriana de la boca, generalmente acantonada en cavidades abiertas u otros nichos ecológicos tales como surcos profundos o obturaciones desbordantes. O sea, todo lo que a nosotros nos indique que pueda ser un lugar para recolectar microorganismos, podemos realizar este tipo de inactivaciones, de eliminación de esa flora bacteriana. ¿En qué consiste? En la eliminación de capas superficiales, fíjense bien lo que dice, superficiales, de la caries, de la cavidad de toda la boca. Hasta acá quedamos con lo que estamos hablando. Y le agrego algo, si digo superficiales significa que hay capas profundas de la caries. Es decir, que en una inactivación de caries yo no estoy eliminando completamente la lesión. Quedaron capas de caries que están en la profundidad. Entonces, ¿con qué elimino esas capas superficiales? Ya lo vamos a ver con excavadores. Vamos a obturar, acá está mal puesto, es obturación, y ya le voy a explicar por qué no es restauración. Cuando yo hago una restauración le voy a dar la forma perdida. La obturación simplemente es tapar esa cavidad abierta que dejé después de limpiar. Lo voy a eliminar, lo voy a obturar, pero con ionómero vitro o con óxido de zinc eugenol reforzado. Actualmente el óxido de zinc eugenol reforzado está prácticamente en desuso, y más que ustedes van a trabajar con resinas compuestas, porque interfiere en la adhesión. Pero tienen que tener en cuenta que si estamos diciendo que eliminamos las capas superficiales, entonces tendré que anestesiar y eliminar completamente la caries bajo movimiento absoluto, así que no va a pasar nada con el óxido de zinc eugenol porque también será removido o eliminado. Es un recurso, esta maniobra, temporario para disminuir la infección de la boca y dejar niveles aceptables, por lo tanto es aplicable a todos los pacientes, pero especialmente en aquellos con gran actividad de caries. Fíjense bien lo que dice la diapositiva, donde es conveniente hacer en aquellos pacientes que presentan múltiples lesiones de caries. Entonces yo en las primeras visitas, haciendo las inactivaciones de caries, voy reduciendo el nivel de infección de esa boca. Son indicaciones precisas realmente. Este teórico de inactivación de caries lo vamos a volver a dar en el próximo teórico cuando demos caries. Ahí vamos a ver bien con qué vamos a hacer, dónde está indicado hacer, que es muy importante, y dónde está contraindicado también. Pero inactivación de caries es un tema muy importante porque es un punto de partida en operatoria dental. Fíjense en la etapa operatoria lo que tenemos que tener en cuenta. Hoy yo le hablaba del odontograma, muy importante. El odontograma y la nomenclatura. ¿Qué es la nomenclatura? La nomenclatura simplemente es el nombre que yo le doy a las piezas dentarias. Las identifico por oclusal, vesial, ¿sí? O distal y vestibular. Entonces, es importante que vayamos a ver estos contenidos de saberes previos para poder interpretar lo que vamos a hacer en la clínica. Acá doy el ejemplo. Pieza dentaria número 17. Acá tenemos la pieza dentaria, después tenemos la nomenclatura ocluso-mesial y con qué material vamos a restaurar, que sería amalgama, ¿sí? 21, disto vestibular, y con qué vamos a restaurar, con una resina. Ese es el ordenamiento que ustedes tienen que hacer desde el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Siempre tienen que trabajar en forma ordenada para poder interpretar. Y después tenemos la etapa postoperatoria, la realización de una prótesis removible o fija.
y una ortodoncia una vez que hemos realizado todos nuestros tratamientos operatorios. Y por último, bueno, en conclusión, vamos a decir que un buen diagnóstico es necesario para elaborar un plan de tratamiento rehabilitador integral. Un diagnóstico y un plan de tratamiento adecuado tienen una importancia capital en la calidad de la asistencia odontológica. Un plan de tratamiento correcto integra y compagina cuidadosamente todas las medidas terapéuticas que pueda necesitar el paciente. Bueno, con esto terminamos, chicos. El teórico es algo para que pareciera sencillo, pero es lo que ustedes van a hacer durante todo el año. Es un punto de partida de definir lo que es el diagnóstico, la secuencia que vamos a hacer para llegar a un buen plan de tratamiento. Es importante que ustedes empiecen a tratar a ese paciente, de cómo tratarlo, cómo llegar a ese paciente, y les puedo asegurar que si ustedes logran una correcta motivación, el paciente va a venir todas las clases porque es la base de todo. El paciente logra confianza y ustedes van a poder venir tranquilamente. ¿Estamos? Acá también está la bibliografía. Yo voy a subir al aula esto, así que no se hagan problema. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. Profe, ¿y cómo queda el tema de la asistencia? La asistencia, esperen a ver qué me contestó la doctora. Doctora, en el chat hice una pregunta. ¿Me podés leer la pregunta mientras miro eso? Doctor, entonces si los pacientes tienen caries para inactivar, ¿se sigue el mismo protocolo de clínica preventiva ahí? Eso lo vamos a ver la clase que viene. Hay algunas diferencias y le explico por qué. En las preventivas ustedes usan detector de caries, ¿sí o no? Nosotros lo que queremos es que ustedes identifiquen cuál es el tejido que se encuentra infectado, cuáles son las primeras capas, ¿sí? Porque eso es clínica. Cuando ustedes eliminen completamente la carie, ahí recién van a usar el detector de carie, que tampoco tiene una fidelidad del 100%. ¿Estamos? Entonces es importante eso, ¿sí? Bueno, chicos, saben que acá la doctora me dice que cuando lean el QR se les abre la página. Bueno, eso ustedes dijeron que no podía, y los registra el formulario. Y me pide que le comparta el formulario acá. El tema es que esto es en WhatsApp. Yo les paso acá a un compañero de ustedes para que pongan el grupo y háganlo desde ahí nomás. Total, yo vi la cantidad que estaban. ¿Estamos? Bueno, doctor. Buenas, doctor. Disculpe, ¿quién es el compañero al que me puedo dirigir? Porque yo no estoy en el grupo de cuarto de WhatsApp. Rodríguez Joaquín. Yo lo Rodríguez tengo a Joaquín. él, a un solo alumno lo tengo de contacto. Decirle Bueno, a él que te gracias. agregue. Bueno, gracias. Bueno, listo, estamos. Listo, chicos, cualquier cosa me ven todos los días acá, cualquier cosa, se acercan, no tengan vergüenza, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Listo, chao, hasta luego.